pasaron, ¿verdad? Sí se la pasaron bien en su casa. No le pegó la señora. Lo trata bien su esposo también. No se crean. Eh, no les hicieron ningún berrinche los hijos. Bueno, a veces sí, pero qué bueno que estás aquí. Pues bienvenido si esta es la primera vez que vienes. Si no, pues siéntete en tu casa. Esto es Casa de Fe. Y estamos en una serie llamada Vida en Familia. Estamos iniciando una serie. El domingo pasado fue el preámbulo, ¿no? Que fue la conclusión de Contracultura. Y hoy vamos a hablar acerca de restauración familiar. Y vamos a empezar por el fundamento, ¿no? Este mensaje se llama diseño original. Y vamos a hablar por qué la familia es tan importante dentro del reino de los cielos. Porque la familia es algo que tiene que ser y todavía debe ser, ¿no? El enfoque de nuestra atención. Obviamente Dios es el principal, es el centro de nuestros corazones, pero la familia es algo que debe ser muy, muy, muy importante. Lo más importante después de Dios es la familia. Y tengo una anécdota. Hace unos años, un profesor estadounidense estaba preguntándole, universitario, le estaba preguntando a sus alumnos, ¿no? Una típica pregunta, ¿no? Les pidió, oigan, pues aquí tienen unas hojas, escriban las 3 cosas que son más importantes para tu vida, ¿no? Y pues lo típico, ¿no? Todo el mundo responde, si yo ahorita te hago la misma tarea, vas a poner mi familia, mis amigos, mi futuro, ¿no? Son las 3 cosas. Entonces, muy específico, está relacionado con los papás, con los hermanos, con la gente, ¿no? El número 1 casi todos pusieron, mi familia. Y después la segunda pregunta que les hace, ok, ahora dime, ¿cuántas horas le estás dedicando a la semana a esas 3 cosas, ¿no? Y si somos muy honestos, basta con abrir tu celular y ahí en tu celular te darás cuenta que tiene un contador de horas, ¿no? Entonces, ¿cuánto en promedio estás gastando en tu celular en horas? Lo puedes hacer ahorita mismo, ¿no? Puedes revisar tu celular y darte cuenta que verdaderamente, aunque decimos que amamos mucho a nuestra familia y que amamos mucho a Dios y que amamos mucho estas cosas o a nuestros amigos o lo que tú quieras, te darás cuenta que pasamos horas enteras en redes sociales, en videojuegos, en entretenimiento, en el trabajo, ¿no? Y apenas unos minutos a nuestra familia. Entonces, ahora sí que no hay mucha congruencia, ¿no? En lo que pensamos que es importante y en lo que verdaderamente le dedicamos tiempo. Y yo me incluyo en esto, ¿no? O sea, yo ya tengo, lamentablemente me he tratado de quitar el hábito, pero muchas veces me dice mi esposa, es que tú ni cuenta te das y estás revisando el celular a cada tiempo, ¿no? Estás así que abro, cierro, lo reviso y a veces ni me doy cuenta. Lo he tratado de reducir bastante. Pero es mucho lo que reflejamos, ¿no? De lo que verdaderamente decimos, no se equipara, ¿verdad? O sea, no se iguala, no es una realidad. Podemos decir que amamos a nuestros hijos, que son prioridad, o que amamos a nuestros papás, que son prioridad, o que nuestro matrimonio es prioridad, pero a lo que invertimos nuestra mayor parte del tiempo, energía y dinero, revela otra cosa, ¿no? Y no estoy aquí diciendo esto para hacerte sentir mal, sino para que le demos la importancia a la familia, lo que debe ser, ¿no? O sea, cuando Dios hace la familia ocupa el centro de la sociedad. Cuando Dios hace la familia, de hecho el enemigo lo hace, por eso si te fijas lo que más está siendo atacado el día de hoy es la familia, ¿no? Las ideologías, lo que más ataca son los hogares, es la confusión, es la división, es el desgaste en la familia, porque sabe el enemigo que si destruye la familia, debilita la iglesia, corrompe la sociedad y hiere a una generación entera, ¿no? Y por eso el mayor ataque está en la familia. Y el diseño original de Dios sigue en pie. La familia sigue siendo el centro. La familia nace en el corazón de Dios. Ese propósito nunca cambió. Sigue vigente el día de hoy. Y qué bueno, si tú tienes una familia en el sentido de que ya tienes una esposa o tienes hijos, o si sigues bajo la tutela de tus papás, tenlo por seguro que hay una institución antes de cualquier otra institución que Dios formó en esta tierra, que es la familia, y es donde se forja el carácter, donde se transmite la fe y donde podemos reflejar la gloria de Dios en este mundo. Amén. Así que si tienes familia, agradece a Dios por la familia que te dio. Si estás en una situación difícil con tu familia, si estás en una familia disfuncional o estás en un proceso familiar, agradece a Dios
que estás en una posición donde puedes seguir bendiciendo a tu familia. Si eres madre soltera, si eres padre soltero, independientemente de la situación que estés, hay una esperanza en el centro familiar. Si tienes a tus papás, todavía tienes una oportunidad de bendecir a tus papás, pero hoy quiero enfocarme en esto, ¿no? Cómo el diseño de Dios para la familia sigue siendo tan importante y cómo desde el principio este fundamento es para bendición y este fundamento es para que podamos hacer algo en nuestro México. Necesitamos hacer algo en nuestro país, necesitamos hacer algo en nuestra ciudad y la iglesia simplemente nos ayuda, obviamente, a congregarnos en familia, a hacer una familia espiritual, a hacer una familia en la fe, pero para que nos llevemos estas enseñanzas a la casa y podamos aplicarlo, ¿no? En donde quiera que estemos. Si tú no te has casado, tenlo por seguro que Dios tiene la mujer perfecta para ti o el hombre perfecto para ti. Va a llegar en su momento. No tengas desesperanza, no sientas que este mensaje no es para ti. Piensa que Dios te está preparando para algo mucho mayor, ¿verdad? Así es. Así que vamos al principio, desde el principio. Este es el punto número 1. Y dice Génesis 2:18 y luego nos brincamos al 24. Y dijo el Señor Dios, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ¿qué? Ayuda idónea. Y dice en el 24, y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Yo me imagino, no, esto no fue un accidente. Me hubiera gustado, ¿no?, decir que lees el Génesis y Dios forma una iglesia. Pero Dios no forma una iglesia en el Génesis. Me hubiera gustado leer el Génesis y decir, Dios formó una ciudad. Pero Dios no forma una ciudad, Dios no forma una nación. Dios ¿qué forma? Forma un matrimonio, forma una familia. Entonces la primera institución que tenemos en la Biblia no es un pueblo, no es una nación, es una familia. Dios forma la familia. Dios se da cuenta en su Trinidad. Dice la Biblia que hagamos al hombre. Entonces cuando leemos eso que está en plural, en el Génesis, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo crean al hombre y se dan cuenta, nosotros sí tenemos compañía, pero el hombre no tiene compañía. Nosotros somos pleno en nosotros y somos uno en tres y estamos perfectos. Dios uno, una sola esencia en tres personas, pero el hombre necesita ser solamente una carne. Le haré una ayuda idónea. Y esto es muy hermoso porque los unió, los completó. La familia revela que es el propósito de Dios, seguir transmitiendo su carácter, seguir transmitiendo propósito a través de la familia. Qué bendición si todavía tienes a tus papás, si todavía tienes a tus hermanos, si todavía tienes, porque la familia tiene el propósito de dar gloria y honrar a Dios, de completar el labor individual. O sea, tú no estás completo solo, estás completo cuando estás en familia. Yo entiendo, o sea, y créeme, hay personas que no son llamadas para casarse. No te voy a decir que tienes que casarte a fuerzas, pero te voy a decir, cuando estás unido a una familia, por eso la iglesia nos complementa como creyentes, porque es una familia espiritual. Somos hijos de Dios y somos hermanos en la fe. Entonces, algo muy bonito, ¿no? Y somos una familia que dentro de la familia de la fe hay muchas familias que estamos siendo bendición. Este es el propósito de la familia, que sigamos dando gloria y honra a Dios. Hay una promesa que Dios les hace a Adán y Eva, que es la multiplicación. Esta promesa de multiplicación es mayor en el matrimonio, es mayor cuando estamos en familia, es mayor cuando formamos también parte de una familia espiritual. Hay una promesa de crecimiento y multiplicación que si estamos solos en la fe, porque juntos somos más fuertes. Amén. Eso es una promesa en general, eso es una promesa para la iglesia, eso es una promesa para las familias terrenales. Juntos somos más fuertes. Donde 2 o 3 están reunidos, el Señor está haciendo algo. Donde una familia está unida buscando al Señor, Dios está haciendo algo, porque en la unidad hay una fuerza añadida. Aquellos que están casados, felizmente levante la mano. ¿Sí? Felizmente, ¿verdad? Se darán cuenta, felizmente, ¿verdad? ¿Sí? Yo vi que uno que otro así pellizcó, así como que felizmente.
¿Sí o no? No me dejarán mentir. Si tú recuerdas cuándo estabas antes de casarte, te darás cuenta que ahorita estás mucho mejor bendecido, y no solamente financieramente, en todos los sentidos. Y probablemente has pasado crisis, has pasado momentos difíciles, has pasado momentos duros, pero sí hay una bendición añadida de Dios una vez que formas parte de una familia. Eso se traduce también en la familia de la fe. Hay una cobertura que no tiene que ver, o sea, es una casa espiritual. Yo no te estoy diciendo que si Dios te manda a moverte a una iglesia vas a estar en desobediencia. Hay una manera correcta de hacer eso. Inclusive, o sea, el punto es que estás en una congregación, estás en una familia espiritual, y también hay una bendición añadida. ¿Por qué? Porque estamos formándonos, estamos trabajando juntos. Es lo mismo en el matrimonio. Yo recuerdo cuando me casé con Eunice hace ya tiempo, allá por el 2016, ¿sí? Que nos casamos hace 9 años. Empezamos desde cero, no teníamos nada, no teníamos una cama, no teníamos absolutamente nada, y poco a poco vemos cómo la bendición de Dios empieza a añadir, y no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos. Y es lo mismo, en el tiempo que yo estaba viviendo en Arkansas, que no tenía una congregación como tal, que era parte de mi identidad, veo que la bendición no era tan grande para mi vida en la fe como ahora que sí estoy añadido a una familia de la fe. Va igual. El diseño de Dios, enfocándonos en la familia terrenal, es generacional. En Génesis 12:3 nos habla de una promesa que le da a Abraham bien bonita, ¿no? Que es una promesa que tú y yo la cargamos todavía en Cristo. La cargamos en Abraham porque somos ahora sí adoptados, somos añadidos a la familia espiritual, que dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahora, por medio de Cristo, somos también hijos de Abraham, somos también parte de esta bendición, y somos benditos por medio de Cristo. Y somos benditos porque por medio de Abraham y por medio de todo este legado generacional llega también Jesús, y tú y yo somos benditos por medio de Cristo. Es una bendición muy poderosa, y es una promesa que sigue estando vigente. Lo vemos desde Adán y Eva en la promesa de la simiente. Es un eco que Dios les dice: ¿saben qué? Hay una promesa, yo les daré una simiente prometida. Que esa promesa es un eco que hacía a Jesús muchos años más tarde. En Noé también hubo una salvación en el arca, y en Abraham, una vez que llegó una edad de vejez, recibió una promesa de descendencia. Y todas estas promesas se cumplen hoy en día en Jesús. El llamado que Abraham recibió, el llamado que Adán y Eva recibieron, el llamado que Noé recibió, nunca fueron llamados personales, nunca fueron llamados individuales, nunca fueron llamados de grandeza solamente para ellos. Fue un llamado para su familia también. Fue un llamado. Yo entiendo, Dios trabaja en lo individual, pero Dios trabaja en lo generacional. Y Dios trabaja como generaciones, y trabaja como ciudades, y trabaja como algo mucho más grande. Dios trabaja desde la microescala hasta la escala mucho más grande. Y tu familia sigue siendo parte del propósito divino de Dios para su reino. Amén. Ese es el diseño, el propósito de Dios es que la bendición que tenemos en Él alcance también a nuestros hijos e hijas. Que podamos transmitirles fe generacionalmente. Que podamos, yo entiendo, como papá me encantaría no agarrar de la manita a mi hijo y llevarlo a la cruz del Calvario, y que él solito tenga un encuentro así. O sea, me gustaría, si yo pudiera, o sea, hacer el trabajo, pero yo no puedo. A mí no me clavaron en una cruz, y yo creo que yo rajaría si me tuvieran que clavar en una cruz, ¿sí? Yo no tuve que morir por la humanidad, hubo alguien que murió por él. Yo lo único que le puedo hacer a mi hijo es enseñarle que Dios es bueno y transmitirle, inspirarle en mi fe. Me encantaría llevarlo de la manita y decirle: a fuerzas vas a hacer. Y yo sé que no se puede hacer eso, pero lo que sí puedo es formarle una convicción firme y sembrar en ellos principios que inspiren a que sigan a Dios. La familia es el centro de la misión. No solamente bendijo a Abraham. La fe bíblica siempre tuvo el ADN familiar. No es algo que corresponde solamente a mis decisiones individuales. Cuando soy parte del reino de los cielos,
cuando Dios me salva, hay un propósito de bendecir a otras personas, empezando por mi familia, empezando por ellos. Si no estás casado, empieza a bendecir a tus papás, empieza a honrar a tus papás. Por eso Pablo, enfocándonos en este tema del matrimonio, da una importancia a los padres, ¿no? Y en particular a la figura paterna como cabeza del hogar, teniendo a Cristo como su cabeza. Porque en el Antiguo Testamento esto era evidente. El padre carga la visión espiritual de la casa. Abraham es el ejemplo. Abraham toma la decisión porque tiene una visión espiritual de parte de Dios que le dice: deja tu tierra, deja tu parentela y ve a la tierra que yo te prometí. Y te voy a dar una herencia y te voy a bendecir, y en ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Es una fe que marcó su vida, un legado generacional que hasta hoy tiene impacto. Y por la fe de Abraham, que supo tomar la visión espiritual que Dios le había dado para su esposa y para una familia que todavía no tenemos, el día de hoy tú y yo estamos aquí, pudimos tener acceso a la gracia, porque si no hubiera sido por Abraham, que le creyó a Dios, o sea, desde ese entonces no sabríamos dónde estaríamos el día de hoy, o sea, porque empezó desde ahí. Obviamente todo, Dios hubiera buscado una manera, hubiéramos llegado a Cristo eventualmente, pero fue el medio que Dios utilizó. Aquí quiero detenerme un poco. Si tú eres papá, nunca menosprecies la visión espiritual que Dios te delegó en tu casa. La visión espiritual tiene que ver en cómo tomamos decisiones marcados por principios y dirección de Dios, no por emociones. La visión espiritual de un padre tiene que ver en cómo tomamos esas decisiones que afectan el futuro de nuestra familia, y tenemos la opción de obedecer o no obedecer a Dios, y decidimos obedecer a Dios. Y decidimos no solamente obedecer a Dios. Ay, disculpen. Ay, no traigo mi agua aquí. Desapareció mi agua. Muchas gracias. Se me fue para un lado. No solamente tomamos decisiones, obedecemos a esas decisiones. Obedecemos la voz de Dios y vivimos de una manera que inspiramos a los nuestros. No dejamos de sembrar la semilla de la oración en nuestros hijos. No dejamos de tomar esa responsabilidad de Dios. Si eres madre soltera, pues bueno, tienes una doble responsabilidad mientras tanto, pero no estás condenada. Pero el Espíritu de Dios es el que nos ayuda, a tomar estas decisiones en obediencia a Dios y tomar responsabilidad de este legado espiritual. ¿Estás conmigo? Entonces, cuando un padre toma responsabilidad y sabe que sus decisiones no solamente lo afectan a él, sino afecta lo que va a pasar en su familia y lo que va a pasar alrededor de él, Dios hace algo. Cuando un padre toma la responsabilidad no solamente de trabajar y esforzarse y suplir, porque somos buenos para suplir como hombres, pero también tomamos la responsabilidad de sembrar semillas en los corazones de los hijos, de enseñarles la bondad de Dios, de enseñarle cómo tomar decisiones. Así como nosotros debemos tomar decisiones, enseñamos a tomar decisiones en Dios. La madre en el Antiguo Testamento tiene la encomienda de la enseñanza de la palabra. No solamente transmite conocimiento, está enseñando verdad a los hijos. Y es lo que tenemos que seguir haciendo. El plan de Dios siempre involucró hogares eternos. Siempre involucró lo que Josué 24:15 dice, que ya lo compartimos también la semana pasada, pero le quiero dar otro enfoque, ¿no? Que una vez Josué dijo: yo y mi casa, ¿qué dijo? Serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Y yo me imagino a Josué acordándose cómo Dios liberó a Israel de Egipto. Y en la primera Pascua, que sabemos la historia, ¿no? Dios manda plagas a Egipto, y en la última plaga
es donde celebran la Pascua, y la Pascua fue celebrada no en templos, la Pascua fue celebrada en las casas. Y toman la sangre de un cordero, la embarran en los dinteles, ponen sangre en los dinteles de la puerta, y la salvación vino ¿a dónde? A las casas. La salvación no fue en grandes asambleas. La salvación no fue en iglesias, en templos. La salvación fue en lo íntimo de un altar. Entonces Josué, yo creo que cuando dijo estas palabras, hizo un flashback a esa temporada donde Dios los visitó en sus casas y donde hubo salvación en sus casas, y recordó antes de morir y proclamó estas palabras. ¿Saben qué? Ustedes quizá no se acuerden del momento en que la sangre del cordero nos salvó y que Dios nos sacó de Egipto por medio de su poder. Quizá no se acuerden, o quizá ya lo quisieron olvidar, y quizá ya se quisieron ir a otros ídolos, quizá ya se quisieron ir a otros dioses. Pero mi mayor legado es que yo y mi casa serviremos al Señor. No te voy a dejar un legado militar, no te dejo un legado político, un legado espiritual y familiar, porque eso es lo que es parte de mi identidad. La iglesia primitiva también nace en hogares. Todo, o sea, el pan en la casa, la sencillez de corazón con la que enseñaban los apóstoles desde casas. Esto es nuevo, esto de tener paredes es nuevo, porque simplemente es ahora sí, una interpretación donde familias nos estamos juntando para hacer una familia espiritual más grande. Pero empezó en casas. La fe cristiana comienza en salas familiares, comienza alrededor de mesas, comienza compartiendo el pan, oración y palabra. Una fe más relacional que institucional. La iglesia no es otra cosa que eso, la familia de la fe. Familia juntándose con otras familias, quienes añadimos a una gran familia espiritual. Déjame decirte algo, ¿no? Hace creo que 2 años, ¿no? Decidimos empezar las reuniones de jóvenes. Y dentro de las oraciones que yo le hacía al Señor, yo decía: Señor, pues si somos 2 jóvenes en el grupo, somos 2 jóvenes en la iglesia, ¿cómo vamos a iniciar un grupo de jóvenes, no? Ya después fueron agregándose más jóvenes, y el Señor me dijo: enfócate de pasar de pensar en las masas a las mesas. Mesas pequeñas, que eso es el grupo de jóvenes, 10 a 15 jóvenes que nos reunimos, en donde hay cercanía, discipulado, fe compartida. Y creo que ese es el llamado de la iglesia hoy. Me encanta que seamos muchos. Qué padre que vengamos cada vez más al domingo, que este lugar se llene, qué bonito. Pero lo que más edifica es que podamos transmitir una fe desde la casa, desde las mesas. Se traduce también en la iglesia cuando nos juntamos y hacemos plática de mesa y transmitimos experiencias de fe y compartimos la palabra en esa cercanía. Hay mayor crecimiento. ¿A qué voy con esto? La familia, la cercanía, sigue siendo la cuna de la fe. El problema muchas veces es que en nuestras mesas, en nuestras familias, transmitimos una fe institucional de domingo, en donde esto es lo que tienes que hacer: ir todos los domingos, ir todos los servicios de oración. Esto es la liturgia, esta es las formas. Y presentamos una religión que son puras formas, que esto es lo que tienes que hacer porque es cristiano, pero no hay un diálogo con nuestros hijos del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Estás conmigo, verdad? Entonces simplemente, ¿por qué lo hacemos? Porque así es, porque eres cristiano y todos los domingos vas a la iglesia, pero no hay una plática en las mesas del por qué es importante congregarnos, del por qué es importante amar a Dios, del por qué es importante seguir a Dios. No hay una plática más profunda. Y lo que yo veo es que la familia se sigue edificando, la fe se sigue transmitiendo en nuestras cocinas, en nuestras mesas. No es casualidad que el enemigo quiera atacar con tanta fuerza a los hogares, porque nada nos sirve ser religiosos
si en el momento que nuestros hijos tienen un problema no tienen la confianza de platicarlo en la mesa y dirigirlos a Dios, a que tomen una decisión en Dios? De nada sirve. La salvación por medio de Cristo la firmamos en nuestras casas. Él sabe que una familia firme es poderosa más que cualquier ejército. La familia es y sigue siendo el centro del plan de Dios. Cuando una familia decide servir a Dios, cambia no solamente una casa, cambia toda una generación. Y hay algo que sucede. Me encantaría decirte que no tomé malas decisiones como hijo, porque sí tomé muchas malas decisiones. ¿Cuántos hijos tomaron malas decisiones? Tomamos muy malas decisiones y yo nací en un hogar cristiano. Y sabes que soy pastor y a veces sigo tomando malas decisiones. Y me encantaría decirte que todo es perfecto, que soy infalible, que soy wow. Eunice me lo dice, pero no le creo. Él me lo dice porque me ama. Pero hay una bendición desde mis papás conmigo, que a pesar de que tomo malas decisiones y muchas veces pago, la mayoría de las veces pago las consecuencias garrafales de esas decisiones, hay una bendición que sigue ahí presente para mí, para Eunice, para nuestras familias, y sigue ahí vigente, nos ha alcanzado. Voy al segundo punto. El fundamento de la familia es Dios. El Salmo 127:1, que fue escrito por el rey Salomón, es un salmo que lo divide en dos partes. Empieza de esta manera, dice: si Jehová o el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El rey Salomón, un hombre conocido por su gran sabiduría, un hombre que conocemos, si sabes la historia, es un hombre que Dios se le presenta y le dice: pídeme y yo te daré, pídeme lo que quieras y yo te daré, ¿no? Y Salomón pide una cosa, pide sabiduría. Y es una persona que independientemente de su vida, independientemente de lo que sea, es una persona extremadamente sabia y que fue una persona también que fue extremadamente rica. Estamos hablando que si traducimos la cantidad de dinero, para ese entonces lo traducimos a términos reales, de la cantidad de oro que tenía Salomón, se estima que tenía entre 40 billones y 60 billones, estaba leyendo hace poco, de dólares en riqueza. Era una persona extremadamente rica, era una persona que conocía muy bien todo. Y este salmo es un salmo que le llaman cánticos de ascenso. Eran himnos que las familias entonaban mientras subían juntas a Jerusalén para adorar a Dios. Entonces imagínate esta escena, si me vuelves a poner el versículo. Iban padres caminando con sus hijos, caminando con sus esposos, caminando con sus esposas, así todos juntos cantando a una sola voz, todo el pueblo, mientras subían al monte a adorar a Dios, mientras subían al templo. En medio de todo esto iban cantando: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la palabra en vano es vacío. La palabra en vano es inútil, es sin fruto. En pocas palabras, el pueblo de Dios entendía: como padres podemos estar trabajando, puedes darte 2 o 3 turnos, puedes hacer lo mejor para darle la mejor vida a tu hijo, pero si Dios no edifica la casa, es vacío, es inútil. Ese esfuerzo queda vacío, no da un fruto eterno. Y Dios no condena el esfuerzo humano, pero muestra que el esfuerzo humano es insuficiente si Él no está en la familia. Entonces iban todo el pueblo caminando en este cántico de ascensión. Cuando iban subiendo al templo, iban cantando: Señor, si no es en ti, si tú no edificas nuestras casas, en vano estamos trabajando para edificarlas. Qué hermoso. Y hoy, como que no entendemos esto, ¿no? Porque vemos que hay pilares que se están edificando en arena.
les damos a nuestros hijos estabilidad económica, educación, logros, logros profesionales, comodidades materiales, todo lo que es importante para el mundo, sí, y que sigue siendo importante, sí, pero no es un fundamento. La pregunta no es qué tan grande construiste la casa, sino en qué base lo construiste. Jesús mismo lo estipuló, ¿te acuerdas? Un hogar que su fundamento es la roca no enfrenta tormentas. Significa que cuando lleguen estas tormentas, porque siempre llegan, siempre hay, en el matrimonio hay problemas. ¿Sabes cuál es la diferencia muchas veces en matrimonios que resisten las pruebas y en los que no? Es que el fundamento fue Cristo. El fundamento fue Cristo. Obviamente hay nuevas oportunidades, siempre hay una oportunidad de restitución, pero cuando las dos personas tienen como fundamento a Cristo hay una esperanza, porque Cristo es el fundamento, Cristo es la roca. Y pueden venir estos problemas porque siempre va a llegar esos problemas, pero el hogar no cae, porque su base no es humana, no es emocional, es una base, es un fundamento divino. Amén. Así que la diferencia no está en que tengamos o no tormentas, está en el fundamento que es de Dios. Cuando los padres deciden poner a Dios como fundamento, sin delegar esa responsabilidad a otros, porque es una responsabilidad que tenemos en nuestras casas. No es como que, la responsabilidad es el pastor Abraham. Yo te veo una vez por semana. Algunos los veo 2 veces por semana. Yo, ¿por qué? O sea, perdona que te lo diga, ¿por qué va a ser mi responsabilidad tu hijo? En ese sentido, o sea, eso es tu responsabilidad, está en tu casa. Los queremos mucho, los vamos a tener, les vamos a predicar de Dios, claro que sí. Y tenemos cierta responsabilidad de orar por ellos, orar por tu familia. Pero todo lo demás te corresponde a ti. O sea, ¿por qué va a ser mi responsabilidad? O sea, es tu responsabilidad. Toma la responsabilidad que Dios te dio. Y aunque los hijos aparten momentáneamente a esta promesa, hay un sello. Si tú tomaste la responsabilidad, están marcados y forman parte de algo más que Dios está haciendo en sus vidas. Amén. Termina con esta parte, este salmo que dice: y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces una ciudad puede tener muros altos, puede tener soldados, puede tener todo, pero la ciudad representa, para que me entiendas, ¿no? El mundo, ¿no? La fortaleza de este mundo. Entonces podemos enfocarnos en una fortaleza externa, podemos educarlos bien, podemos hacer que esté todo bien en sus vidas, pero si Dios no guarda todo esto, si Dios no es el que vela esto, si no es el que está guardando, en vano es. Podemos tener seguros de vida, podemos tener ahorros, podemos tener educación privada, podemos tener cámaras de seguridad, pero nada de esto nos puede proteger completamente si no es Dios. Nada nos puede proteger, solo la presencia de Dios es una verdadera muralla para nuestros hijos y para nuestras familias. ¿Qué quiere decir este salmo? Este salmo nos recuerda absoluta dependencia a Dios en todo lo cotidiano. Absoluta dependencia a Dios en todo lo cotidiano, en la vida práctica. La vida espiritual es práctica y es un propósito práctico, es un propósito para dependencia total de Dios en todo lo que hagamos. O sea, yo entiendo. Y qué padre que podamos experimentar moveres de Dios, y qué padre que podamos experimentar la experiencia, el mover de Dios en nuestro corazón cuando venimos a la iglesia y cantamos juntos. Pero si eso no lo traes a la vida práctica, a la vida en tu familia, a tu trabajo diario, a todo lo que estás haciendo, y no pones a Dios en todo eso, ¿de qué te sirve estar con la temblorina en la iglesia si no sientes todo eso en tu vida real? De nada sirve. Solamente tuviste un encuentro, un momento, pero no lo tradujiste a lo que verdaderamente importa. Y qué padre que podamos sentir, y qué padre que podamos tener emociones, y qué padre que Dios nos pueda hablar a la música y en todo lo que hacemos. Pero pongamos y adoremos a Dios en todo lo que hacemos. Porque a veces parece que adoramos más el culto que a Dios. Y adoramos más las formas que a Dios. Y adoramos más la alabanza que a Dios, al que le estamos cantando. Entonces, si verdaderamente estamos adorando a Dios,
que Él sea el que guarde nuestra ciudad, que Él sea el que guarde todo, porque no me importa qué tanto yo pueda velar la ciudad, no importa qué tanto pueda velar yo por mi familia. Si Dios no está velando por mi familia, ¿de qué me sirve? Porque solamente, aunque yo puedo ser buen arquitecto de mi vida, yo puedo ser buen constructor, yo puedo ser buen guardián de mi vida y de mi familia, es insuficiente, porque si Dios es arquitecto, constructor y guardián, ¿de qué me sirve que yo trate de ser esto? O sea, mi diseño de vida y mi diseño familiar de vida es insuficiente comparado al gran diseño del arquitecto maestro, constructor maestro y guardián maestro, que es Jesús. Amén. Así que en el matrimonio toma decisiones que estén basadas en la guía del Espíritu Santo. En la crianza no solamente son estudios o comodidades, hay que sembrar fe. En las finanzas no solamente se trata de generar ingreso, se trata de honrar a Dios con todo, con recursos y con generosidad dentro y fuera de la iglesia, en todas partes, porque Dios da para que podamos bendecir también a los otros, y para empezar podamos bendecir también a nuestra familia, porque a veces somos solamente para nosotros, pero ni siquiera pensamos en nuestros hijos y en nuestra familia para empezar. En la rutina diaria, no solamente es tener agendas apretadas del karate, natación, esto y lo otro, y no tener un altar familiar donde la oración y la palabra sean base, donde ni siquiera tengamos tiempo de abrazar a nuestros hijos, ni orar por ellos en la mañana y en la noche, menos hablarles de su crecimiento espiritual. Entonces, un hogar, y ya voy a terminar, ya voy casi al último punto, ¿sí? Porque después me dicen, pastor dijo que va a terminar, y no es cierto. No, me refiero a que ya voy a entrar al último punto. Un hogar sin Dios puede tener una apariencia de ser estable, pero se derrumba en el día malo. En cambio, un hogar con Dios como fundamento, en el día malo va a permanecer, porque su fundamento está en la roca. Es como lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6, cuando nos dice que nos preparemos con la armadura de Dios. El propósito de prepararnos con la armadura de Dios no es para andar dándole bibliazos a las personas. Sí, el propósito de prepararte con la armadura de Dios es para que cuando llegue el día malo permanezcas en la fe. Entonces es lo que les enseñamos a nuestros hijos, para que cuando llegue el día malo, porque déjame decirte, nuestros hijos van a tener días malos, yo voy a tener días malos, mi esposa va a tener días malos, y es que podamos permanecer en la fe y vencer. Tercer punto, y ayúdame ahora sí con el tololoche, ayúdame, que suene bien poderoso. Un día les voy a traer mariachi, no se crean, Un día, algunos de nosotros ya tenemos cuerpo de tololoche. No se crean, no es cierto. Los voy a invitar a que sean parte. Marcos 3:25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. A este tercer punto le llamé familia, un poema de Dios al mundo. Y Jesús empieza hablando con estas palabras sabias, sencillas, pero cargadas de una verdad bien bonita, ¿no? Un hogar dividido no puede resistir. Una casa dividida no puede resistir. Como familia espiritual es lo mismo, ¿no? También en la iglesia podemos tener muchas ideas diferentes, pensamientos diferentes, y el ser personas que pensemos diferentes no significa que estamos divididos. El estar en unidad significa que estamos en un mismo espíritu, que es en el espíritu de Cristo. Entonces es lo mismo. Una nación puede estar unida y dividida. O sea, aunque somos muchos individuos con pensamientos diferentes, con ideas diferentes, estamos unidos cuando estamos en una misma visión caminando. Entonces es un ejemplo, ¿no? Estamos pensando, estamos unidos como nación cuando el anhelo de la nación, si viene un invasor, es detener al invasor. Como en la época de Maximiliano, ¿no? La unidad
era: vamos a vencer a los franceses. Entonces no importa qué tan grande sea la casa, qué tan sólidos sean los muros de tu casa o qué tantos recursos económicos tengas, si la visión de esa casa no es Cristo, va a ir para abajo. Entonces la fortaleza de una sociedad está en sus familias. La cultura nos quiere hacer creer que el éxito de una nación depende de que el crecimiento económico, depende de qué tan avances tecnológicos, del PIB per cápita, de la influencia política, que si somos de izquierda, que si somos de derecha. Y eso es lo que nos quiere hacer creer el mundo. Pero la palabra de Dios nos habla de que hay algo mucho más grande que todo eso, mucho más profundo, que es la unidad en las familias como un fundamento para que una nación, para que un país, para que una ciudad sea bendecido. ¿Quién mantiene el hogar unido? Cristo lo mantiene. Porque Cristo es perfecto, Cristo no se equivoca, Cristo es santo, Cristo está reinando y gobernando por toda la eternidad. Es un fundamento eterno. No yo, que soy pasajero, que me equivoco, que puedo dar lecciones a mis hijos que yo no mismo cumplo. Entonces, desde la perspectiva bíblica, la familia es este microcosmos de bendición generacional, un microcosmos de una nación. Entonces, cuando hay falta de fe o incredulidad, o el tipo de justicia o corrupción, todo lleva a una parte, ¿no? O sea, tú ves lo que está pasando en nuestra ciudad y lleva al centro de las familias, a las mesas, a lo que se está hablando, a donde está atacando el enemigo. Y cuando la familia está unida, la nación se fortalece. Cuando Israel abandona la ley de sus casas, la nación entera se desbarata. Y esto es lo que pasa. O sea, tomamos responsabilidad como iglesia, como familias, darle importancia a lo que pasa en nuestra sala, darle importancia a lo que pasa en nuestra cocina, a nuestras recámaras, porque no es algo pequeño. Es lo que está definiendo el curso de esta ciudad. ¿Queremos un cambio verdadero? ¿Queremos que Dios haga algo? Vamos a darle prioridad a nuestras familias. Vamos a amar verdaderamente a nuestros hijos, amar a nuestros padres, honrarlos, cuidarlos. Una ciudad con familias unidas respira paz, respira estabilidad. Y una casa de vida inevitablemente cae en caos. Si queremos transformar esta ciudad, no vas a esperar que el cambio venga del Palacio de Gobierno, porque al contrario, todas las políticas que a veces pasan desde el Palacio de Gobierno están afectando a la familia. Debemos empezar por ser diferentes en el hogar. Porque muchas veces ya no creen en los cristianos, porque no hay una congruencia con el culto que practicamos y con la vida que tenemos en la familia. Me gusta recordar, en nuestro himno nacional hay una frase que dice: el cielo, una estrofa que dice: el cielo que nos dio, un soldado en cada hijo nos dio. Y obviamente en el original era un contexto bélico, ¿no? Así como que, oye, pues si vienen a invadirnos, ahí están los chamacos, ¿no? O sea, cada hijo es un soldado. Pero si lo aplicamos espiritualmente, cada hijo es un soldado de luz, ¿no? Estamos en este país, estamos en esta nación para ser de bendición a los demás. Termino con esto. Es un versículo que utilizaba el viernes con los jóvenes y es Hechos 2:10. Y es un versículo bien hermoso porque dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y al leer el original en griego, esta palabra que dice hechura suya, es muy bonito lo que dice, porque la palabra que usa en el original es la palabra poima, que es la palabra poema.
Entonces lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que somos el poema de Dios, que somos la obra de arte de Dios, que somos la canción de Dios, que somos lo mejor, lo más hermoso, lo más preparado, algo hermoso, no algo al azar. Cada parte de nuestra vida, cada línea es pensada, estructurada con una belleza y una importancia muy grande. Así somos nosotros en las manos de Dios. No solamente somos accidentes, somos obras maestras. Es lo que nos dice el apóstol Pablo. Tú no eres un accidente, tus hijos no son un accidente, son esta hechura suya, el poema de Dios. Tu esposa también, tus papás también. Fíjate la importancia. En Cristo Jesús, creados en Cristo. Entonces, a veces no lo vemos, no lo entendemos, porque obviamente caminamos en esta naturaleza pecaminosa que es imposible darnos cuenta del valor que tenemos a Dios hasta que vemos a Cristo. Y nos damos cuenta, sí, Él murió por nosotros, se entregó todo, tenemos valor, importamos. Ya no vemos a los hijos por sus errores, lo vemos por el sacrificio de Cristo, por el amor de Cristo, por lo que ellos representan en Dios. Y aunque somos conscientes de sus errores, estamos más conscientes del propósito que cargan cada uno de ellos. Ahora piensa en tu familia, cada miembro, padres, hijos, generaciones enteras. Somos un verso en este poema eterno de Dios. Nuestros hijos no son productos del azar ni de la vida nada más, no es un error al cálculo. Son versos escritos con amor divino. Tú y yo también somos creados ¿para qué? Para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Antes de que tú tuvieras un encuentro con Dios, Dios ya te había preparado y dispuesto, ya había puesto todo. Tú decides si lo aceptas o no, pero en el corazón de Dios ya estaba que tú fuiste diseñado como un poema de Dios para hacer buenas obras donde quiera que vayas. Un cambio desde la identidad. No haces buenas obras porque te ganas el cielo, haces buenas obras porque en tu diseño de hijo de Dios cargas la esencia de Cristo. La familia no existe solamente como un pretexto nada más para convivir, sino que estamos diseñados como un poema de Dios para cargar, para hacer las buenas obras de Dios en el mundo y transformar este mundo, transformar este país, transformar donde quiera que estemos. Entonces, si somos poemas de Dios, cuidamos a nuestros hijos, cuidamos a nuestros padres, hermanos, familia, la cuidamos como lo que somos, una obra maestra en las manos de Dios. Un poema no lo arrugas. Si es un buen poema, no lo arrugas, no lo desprecias, no lo escuchas solamente, te lo aprendes, lo memorizas, no lo descuidas, no lo tiras, lo atesoras, lo proteges, lo honras. Y es lo que nos hace falta, honrar a nuestras familias, honrando a Dios. Poner la honra a Dios y la honra familiar, ¿no? Darle esta importancia. Cuando tu familia, tus hijos, tu cónyuge, tus generaciones entiendes que no son accidentes, que no fue lo que te tocó, son versos preciosos del autor. Él escribió con una manera intencional. Y ahora es nuestra responsabilidad, si tú estás encargado, si tienes una encomienda sacerdotal en tu familia, en tu hogar, que esa semilla florezca en Dios, que vean a Cristo en medio de la oscuridad de este mundo, que esté siempre presente esta gracia que florece, este amor real, esta fe inspiracional de Dios en sus vidas, en nuestras familias. Así que ponte de pie, familia.
Vamos a terminar con este pensamiento. Fíjate lo hermoso, ¿no? O sea, yo he tenido pláticas con amigos no cristianos donde ¿qué es lo típico que piensan, ¿no? Sobre todo los jóvenes que no se han casado y que no conocen a Cristo. Dicen, pues ese es un invento, una estructura social. Yo no me tengo que casar, eso es un invento, eso es algo que se inventaron. Pero no, vemos que es algo que Dios inventó, que Dios creó. No es una construcción social, es algo que desde el principio fue diseñado para algo mucho más grande. La primera institución. Y si Dios es el fundamento y queremos hacer un cambio en nuestro país, es el tiempo de abrazar a estos hijos, abrazar a nuestra familia. Si aún no te has casado, toma responsabilidad. ¿En qué sentido? Número uno, prepárate para ser esa persona adecuada para alguien. Antes de exigir, no, yo necesito a alguien, prepárate en tu corazón para ser esa persona adecuada para alguien más. Si tienes hijos, bendícelos. Yo voy a hacer esta oración ahí donde estás. Si tienes a tus hijos, o si tienes a tu esposa, o si vienes solo, acércate a otra familia. Pero ¿por qué no abrazas a alguien? Y vamos a orar de esta manera. Tómale la mano a alguien o abraza a alguien. Si vienes solo, somos familia en la fe. Así que ahí abrázate de alguien y vamos a orar. Señor Jesús, yo bendigo a cada familia aquí, Señor, porque son hechuras tuyas, Señor. Cada persona aquí son un poema tuyo, Señor. Fueron creados en Cristo Jesús para representar para hacer buenas obras, para bendecir este mundo, para bendecir esta tierra, Señor. Son tu poema, son tu obra maestra, Señor. Los has elegido cuidadosamente, los has llenado de propósito, los has llenado de belleza. Cada hijo, cada hija, cada generación, Señor, cada persona aquí presente, cada persona que viene detrás de nosotros, aquellos que todavía no conocemos, son versos en tus manos, Señor, que tú estás tejiendo con amor eterno. Y Señor, perdónanos si no hemos tomado la responsabilidad correcta como hijos, como padres, en donde sea, como esposos, como esposas. Señor, perdónanos. Y eres un Dios de otras oportunidades, eres un Dios de restauración, Señor. Oramos por restauración, oramos por sanidad en los corazones, oramos por reconciliación entre padres e hijos, oramos para que los matrimonios se restauren, oramos, Señor, para que tu mano de bendición y poderosa haga algo sobrenatural. Oramos, Señor, por aquellos hijos que están apartados, que regresen a casa, Señor. Oramos y los bendecimos, Señor. Que esta promesa no esté vacía, sino que se afirme en cada corazón, que se afirme con propósito en cada vida, Señor. Gracias, Señor. Señor, gracias por nuestra familia, porque no es un accidente, no es un error, no es un proyecto más entre tantos proyectos, es parte de este propósito eterno que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque fue diseñado para reflejar tu gloria, fue diseñado para bendecir a esta ciudad, Señor, a este mundo. Aquí estamos, Señor, tomamos